Víctor Villalobos Racionero es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de Lengua Española en la Universidad de Castilla-La Mancha y consejero del Instituto de Estudios Manchegos, autor de numerosos trabajos de investigación en las materias de su especialidad. Se ha interesado también por nuestra historia local, como no podía ser por menos siendo hijo de don Luis Villalobos. Un ejemplo de esto último lo constituye su conferencia de hoy. Hijo del pueblo, ha sido pregonero oficial de nuestra feria en 1979 y de las fiestas de nuestra hermandad de San Isidro Labrador y de Santa María de la Cabeza en 1990. Les dejo con el doctor Villalobos. Buenos días, muchas gracias por las palabras con las que han procedido a presentarme ante ustedes a nuestro introductor, Felipe Cañadilla. Cuanto voy a decirles es el resultado de un trabajo de investigación que realicé hace unos años a instancias de mi padre y que publiqué en una revista especializada en 1991 al cumplirse el centenario de la inundación de Consuegra. Con motivo de dicho centenario, la Villa de Consuegra celebró diversos actos y al más significativo de ellos, concurrieron los alcaldes de las poblaciones que ayudaron a los consaburenses, que así se nombran los naturales de Consuegra, en tan trágica ocasión. Por circunstancias que no hacen al caso, no pudo nuestro alcalde subrayar entonces la importancia o el importante papel que Villarrubia tuvo en aquella fecha. Ese papel fue destacadísimo, no cabe dudarlo, como ahora vamos a ver, por más que a muchos de los aquí presentes y al pueblo en general se les escape o permanezca ignorado. Puede, sin embargo, que algunos de ustedes recuerden haber oído a sus mayores detalles de aquel suceso. Tal era mi caso. Siendo niño, yo los escuché de labios de mi abuela materna, doña Encarnación Real, que falleció en 1969 a los 94 años de edad. Pero los detalles, evidentemente, no dan una idea aproximada, ni siquiera fiel, de todo aquel acontecimiento. Pues bien, para desterrar esa ignorancia que nuestros paisanos, yo mismo tenía hasta el punto cuando llegué a realizar este trabajo, para desterrar, digo, la ignorancia en este tema, nos reunimos hoy aquí convocados por la querida hermandad de San Isidro Labrador y de Santa María de la Cabeza, a cuyo presidente y junta rectora pues quedo muy reconocido, y dándoles a ustedes las gracias por su asistencia y atención, vamos a pasar ya a los hechos. En el mes de septiembre de 1891, varios pueblos de las provincias de Toledo y Ciudad Real sufrieron importantes inundaciones. El más perjudicado fue Consuegra, centro geográfico de la amplia zona que entonces se siniestró. En medio de una tormenta espantosa, las aguas desbordadas del río Amarguillo, que atraviesa esta población toledana, arrasaron sus 2/3 partes. Hubo centenares de muertos y los daños materiales fueron cuantiosísimos porque las circunstancias que concurrieron a la catástrofe impidieron de algún modo su previsión. Este trágico suceso no merecería nuestro recuerdo hoy aquí si al rememorarlo no pudiéramos referir las elevadas acciones de solidaridad en la desgracia que protagonizaron los pueblos vecinos. Entre ellos destaca de una manera especial nuestro natal de Villarrubia de los Ojos. Vamos pues a relatar el comportamiento ejemplar de Villarrubia en la expresada inundación de Consuegra, y lo vamos a hacer limitando nuestra relación a los 4 días siguientes a su ocurrencia. La catástrofe se
ese día amaneció lloviendo en Consuegra. El chubasco, que se intensificó sobre la 1 de la tarde, hizo que el Amarguillo, pobre afluente del Jiguela, experimentando una gran crecida, inundara algunas casas del llamado Barrio Nuevo, situadas en su margen izquierdo. Se pregonó entonces un bando por el que la autoridad municipal pedía a los vecinos que tuviesen carros y galeras, los pusieran a disposición de los moradores de aquel barrio para, si así lo querían, ser trasladados a la parte alta de la población, lugar evidentemente más seguro. Pocos, sin embargo, hicieron caso de tal disposición, porque al parecer, disminuyendo la lluvia, pronto comenzaron a bajar las aguas del río. A las 6 de la tarde, el Amarguillo recuperaba su cauce. El peligro parecía conjurado, por más que algunos advirtieran que las cañadas de los montes cercanos traían mucha agua y, en consecuencia, era probable que el río creciese durante la noche. Llegó esta y el vecindario, fatigado, se acostó tranquilo. Dormían casi todos cuando, a eso de las 9, descargó aquí una formidable tempestad. La rotura de un dique de contención próximo al pueblo provocó de inmediato una subida enorme, superior a los 5 metros del nivel fluvial. Poco después, las aguas penetraban en las casas aledañas de una y otra orilla del río y, arrastrando con violencia toda clase de objetos, taponaban el primero de los 4 puentes de sillería con que contaba la población para comunicarse, el que se hallaba frente a la iglesia de San Juan Bautista en la plaza del Rodeo. Finalmente, a las 11:15, el Amarguillo se desbordó por completo e inundó toda la parte baja de la villa, la más poblada, hasta el ayuntamiento. Había llegado el momento de luchar con la muerte. La claridad de los relámpagos, cuenta un testigo, el ruido de los truenos acompañado del estrépito causado por las casas que se hundían y los gritos de socorro, llantos y exclamaciones de toda índole, contribuían a aumentar el espanto. Vi, continúa diciendo, a muchas personas que se creían relativamente seguras mirando a la luz de aquellos resplandores, a centenares de individuos arrastrados por la corriente, que imploraban la clemencia de Dios y el auxilio de los hombres. Vi a padres que por salvar a sus pequeñuelos perecían con ellos, y a multitud de gentes que, agarradas a diversos objetos para salvarse, eran por último arrollados por las aguas. En aquellos momentos, concluye, lo que verdaderamente causaba admiración no era la muerte de tantos seres, sino que algunos pudieran salvar la vida. Como queda dicho, los daños producidos en Consuegra y su término municipal fueron grandísimos y considerables los ocasionados en las vegas de Madridejos, de Camuñas, de Villafranca de los Caballeros, en el que las aguas encontraron una salida natural. En todas ellas, y aún en puntos mucho más lejanos, regados por el río Jiguela, en que el Amarguillo desemboca, enterrados en el Légamo, en mezcla desigual de ropas, muebles y otros efectos, comenzaron a aparecer cadáveres humanos y de animales. Mientras esto acontecía en la vertiente septentrional de las sierras de Consuegra, en la meridional, a una treintena escasa de kilómetros, y en fuerte contraste, Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real, celebraba sus ferias. Nuestro pueblo, que a la sazón contaba con algo más de 5.000 habitantes, veníalas organizando entre los días 8 y 15 de septiembre desde 1849, en año este en que, a ruegos de su ayuntamiento, Su Majestad la Reina, doña Isabel II, se había dignado concedérselas. En 1891 constituían ese ayuntamiento los siguientes señores: alcalde presidente, don Santiago Villegas Camacho; primer y segundo tenientes de alcalde, don Enrique Villegas y don José Antonio Sánchez de Milla, respectivamente; procurador síndico, don Vicente Redondo; y los concejales, don Francisco Pérez, don Bernardino Alcázar,
Andrés Casanova, don José Ruiz y don José Peña. Era asimismo secretario de esta alcaldía don Cristóbal Canteras Ruiz. Aglutinadas en torno a la fiesta de la Natividad de la Virgen María, las ferias dependían en lo profano del estado económico no muy boyante entonces del municipio. Había iluminaciones y festejos, bailes, toros, carreras de cintas y otras competiciones que un bando especial disponía con la debida anticipación, bando que también dictaba las reglas a que aquellos habían de ajustarse. Para, como decían unas flamantes ordenanzas de policía urbana, evitar todo desorden, peligro y perturbación con este motivo. El miércoles 9 de septiembre del año de referencia se celebró una novillada autorizada y el viernes, mediada la feria, que se hacía larga al corto caudal que habitualmente el vecindario podía gastar en ella, ya se esperaba con impaciencia su final. Aquel 11 de septiembre de 1891, las tormentas y chaparrones intensos que desde primeras horas de la mañana se sucedieron a lo largo de todo el día, obligaron a nuestros paisanos a suspender algunos actos programados. En los locales públicos comentaban los villarrubieros el efecto beneficioso que aquellas lluvias venían a traer a sus campos. Parecía enderezarse un año que climatológicamente había sido adverso. Un durísimo invierno había helado todo el olivar y una pertinaz sequía arruinado la sementera toda. Si esto paraba solo en agua y no había granizos, los viñedos y los pastos, en especial, lo agradecerían. También, es lógico, especulaban sobre la fecha de traslación de la imagen de la patrona, Nuestra Señora de la Sierra, a su santuario, como era costumbre, y si dicha jornada procesional convenía efectuarla antes o después de la inminente vendimia. Al atardecer, el vecindario se retrajo a sus viviendas. Por la noche retronaba en las sierras cercanas y a rachas llovía con fuerza sobre un pueblo confiado, ajeno a la desgracia que ya afligía a su vecino. Amanece el sábado día 12. A las 10 de la mañana, nuestra primera autoridad, don Santiago Villegas, que apenas se ha incorporado a su despacho, recibe un telegrama del alcalde de Tembleque, con quien se ha puesto en contacto el gobernador civil de Toledo, demandando auxilios para Consuegra. Es esta la primera noticia que tiene Villarrubia de la catástrofe. Durante toda la mañana trata el señor Villegas de establecer comunicación con Urda. No lo consigue. Y sin conocer la gravedad de lo sucedido, se resiste a excitar el socorro de los pueblos limítrofes, tal y como le pide el telegrama que tiene sobre su mesa. Intencionadamente, la noticia no trasciende a la población. Pasan las horas. Todos se han retirado a comer y muchos se estean plácidamente cuando sobre las 2:30 un joven procedente de Consuegra llega a través de las sierras a Villarrubia. Quiere hablar urgentemente con el señor alcalde. Se le avisa. Al fin viene. El propio es portador de un oficio del alcalde de Consuegra en el cual se refiere la catástrofe y su magnitud. Se deduce que aquella rica villa carece de toda comunicación con otros pueblos, excepto con este. Aquel oficio, que lee con rapidez nuestra autoridad, dice a la letra lo siguiente. Desde ayer a las 6 de la mañana hasta las 3 de la madrugada de hoy no ha cesado de llover con tal impetuosidad que el río ha subido lo menos 5 metros, invadiendo las aguas hasta lo más elevado de la población. Han ocurrido varias desgracias personales. Hay muchos siniestros y pérdidas de gran consideración. La propiedad urbana ha sido de las que más han padecido hasta el punto de haber quedado en peligro de ruina algunos edificios de los más fuertes. Las casas de poca resistencia están todas por el suelo. Hay una consternación general.
Carezco de recursos y de gente que se dé cuenta de sí. Para atender tanta desgracia necesito instantáneamente auxilio de todas clases, porque las boticas han sido inundadas y en ellas hay también algunas desgracias personales. Ruego a usted que en mi nombre pida auxilio de metálico y tropa al gobernador y al ministro de la Gobernación mientras llega el caso que pueda utilizar las vías de comunicación interrumpidas. Dios guarde usted muchos años. Consuegra, 12 de septiembre de 1891, Luis Cantador. En el texto mismo reconoce el señor Villegas la gravedad de lo ocurrido. Está escrito con mano insegura. Contiene además errores elementales de construcción, puntuación y hasta ortografía. Todo revela el ánimo abatido y tristemente impresionado de su autor. El caso no admite dilación alguna. De aquí que, a pesar de lo importuno de la hora, nuestro alcalde ordene se comunique inmediatamente por telégrafo al ministro de la Gobernación y a los señores gobernadores civiles de Toledo y Ciudad Real, a todos los cuales manda se les traslade por correo el oficio del alcalde de Consuegra, así como a los jefes de la Guardia Civil de Villarrubia y de Daimiel, y también al alcalde de esta población, para que envíen recursos a la villa siniestrada. Al mismo tiempo, decide convocar una sesión extraordinaria de mayor urgencia del ayuntamiento con objeto de enterar a las autoridades y vecinos más caracterizados de la comunicación del señor Cantador y en su vista acordar lo que sea procedente. A las 2:45 firma el aviso de convocatoria que de inmediato es distribuido por los oficiales de la municipalidad. Aparte de aquellos vecinos que voluntariamente quisieron presentarse, eran 30 las personas convocadas, entre autoridades y mayores contribuyentes. A las 3 de la tarde, el ayuntamiento en pleno, el señor cura párroco, don José Dotor, el juez municipal, don Antonio Murcia, y los señores don Vicente Sánchez de Milla, don Antonio Díaz y Díaz, don Francisco del Águila, don Eusebio Villegas, don José García Torrealba, don José Sánchez, don Joaquín Redondo, don Manuel Ruiz, don Mariano Villegas, don Carlos Sánchez de Milla, don Fernando Viveros, don Rafael Duimovic, don Pedro López Serrano, don Santiago Carrillo de Albornoz y don Juan Vicente García de la Banda, mayores contribuyentes y vecinos, se reunían en las casas consistoriales de Villarrubia y celebraban la anunciada sesión extraordinaria. Tras la lectura por el secretario del oficio recibido del alcalde de Consuegra por medio de expreso, en que daba cuenta de la inundación de aquel pueblo, el señor presidente tomó la palabra para hacer saber a los reunidos cómo había ya cruzado telegramas a las autoridades del país, poniendo así en su conocimiento la terrible catástrofe, y cómo se proponía mandar auxilios a aquella villa que en tan apurada situación se encontraba, sin perjuicio de otras medidas que acordara la municipalidad. Después de una detenida discusión, aquel día, ésta acuerda lo siguiente por unanimidad. Primero, que en el acto se nombre una comisión que vaya inmediatamente a Consuegra con los víveres que se puedan recoger a esta hora para socorrer las desgracias ocurridas. Habiéndose procedido al nombramiento de la citada comisión, fueron elegidos y prestáronse voluntariamente por sus sentimientos humanitarios los señores siguientes: don Santiago Villegas Camacho, alcalde; don Cristóbal Canteras Ruiz, secretario del ayuntamiento; don Rafael Duimovic Montalbán, propietario; don José García Torrealba, farmacéutico; don José Ramón Dotor Carrillo, cura párroco; don Fernando Viveros Morales, médico titular; don Vicente Sánchez de Milla, propietario; don Pedro López Serrano, comerciante; don Antonio Díaz y Díaz, abogado y propietario; y don Santiago Carrillo de Albornoz, propietario. Como vemos, casi todos estos apellidos han desaparecido hoy de nuestra población. Segundo, que dicha comisión se provea de un botiquín que vaya a cargo del farmacéutico señor García Torrealba. Tercero, que se procuren inmediatamente los carruajes y caballerías necesarios para conducir la comisión y los víveres. Cuarto, que se busquen los braceros que se puedan y salgan inmediatamente con la comisión nombrada. Y quinto,
que los gastos que se originen con tal motivo se paguen con cargo al capítulo de imprevistos del actual presupuesto ordinario, si no fueren reintegrados. Una vez levantada la sesión, los asistentes, con la ayuda de varios empleados municipales, recorren Villarrubia. Unos acopian con diligencia en tiendas y panaderías víveres para Consuegra. Otros reclutan un buen número de peones. No se olvide que la población está en fiestas, que tan necesarios se suponen en calamidades como la presente. En la plaza pública, frente al ayuntamiento, a la vista de un vecindario curioso y apenado en su sencillez por la noticia de la catástrofe que ya no cabe ocultar, se concentra aquella comisión y una brigada de jornaleros y comisión municipal que hacia las 6 de la tarde, en medio de un calor sofocante, escoltando un convoy formado por 4 carros con recursos, parte en dirección a Consuegra por la empinada cuesta con que se inicia aquel camino. Apenas se ha alejado de la población esta caravana, llega un telegrama del alcalde de Daimiel por el que, en respuesta al enviado hace unas horas desde Villarrubia, comunica, para tranquilidad, dará cuenta inmediata a su ayuntamiento del siniestro de Consuegra, a fin de adoptar las medidas convenientes. Pero la jornada no va a terminar informativamente hablando con este telegrama. En efecto, a la caída de la tarde se recibe por propio un oficio de don Ramón Arrones, alcalde constitucional de la cercana Villa de Arenas de San Juan, en el que se lee cómo ha llegado a su noticia, por conducto de personas que le merecen crédito, que con motivo de las lluvias ha experimentado una crecida grandísima del río Jiguela, que las aguas arrastran infinidad de muebles y efectos, cadáveres humanos y de animales, y que dicha crecida está ya próxima a llegar a este pueblo a la hora presente, 6:30 de la tarde, lo que pone en conocimiento de nuestra primera autoridad para que tome las precauciones necesarias y evitar con ellas desgracias personales y perjuicio alguno en los intereses de los villarrubieros. Como se desprende de este comunicado, el señor alcalde de Arenas de San Juan desconocía a esta hora algo que ya nuestros paisanos sabían perfectamente: la procedencia cierta de esos efectos y cadáveres. Inmediatamente, el alcalde en funciones de Villarrubia, don Enrique Villegas Crespo, el titular, como sabemos, marchaba al frente de la comisión enviada a Consuegra, consciente de la importancia de aquel oficio. El Jiguela riega parte de nuestro término municipal, habría que decir regaba, puesto que hace años que se secó, riega parte de nuestro término municipal y lo atraviesa a menos de 3 kilómetros del núcleo urbano, ordena se haga saber por medio de bando a la población que, ajena ya a su feria, no descansará como otras noches, sino agitada por continuo duerme vega. El día 13, la vega de Villarrubia de los Ojos aparece completamente inundada. Una fuerte y hasta entonces nunca vista crecida del río Jiguela confirma a nuestro pueblo lo publicado por la superioridad la víspera y le hace comprender al punto la intensidad de la catástrofe del vecino pueblo toledano. Un verdadero mar sobre el que flotan numerosos bultos de imposible determinación ha anegado todas las huertas de aquella fértil vega. Sus orillas alcanzan incluso los arrabales del caserío villarrubiero. Sin duda alguna, y puesto que la población tiene su desagüe por esta vega, a dicha crecida ha contribuido también la lluvia que aquí, en Villarrubia, cayó el sábado de madrugada. Son las 7 de la mañana cuando en el ayuntamiento se entrega un telegrama más cursado vía Ciudad Real desde Toledo. El gobernador interino de esta provincia, señor de Esteban, su titular, don Manuel Bahamonde, convalece en el Mondariz, tomando las aguas, ruega al alcalde de Villarrubia le dé detalles de las desgracias ocurridas en Consuegra y le refiera las necesidades de la población a fin de recurrir a lo que sea necesario. Pide también el gobernador a nuestro alcalde socorra a dicho pueblo y solicite el concurso de los limítrofes para ayudarlo en su desgracia
desgracia, tanto más alarmante, así dice, cuanto que es desconocida. Como se ve, el citado gobernador ignora prácticamente todo. Consuegra está aislada y el único centro de información es por el momento Villarrubia. Afortunadamente, aquella grave ignorancia oficial había sido cubierta con extrema diligencia por nuestro pueblo. Casi a la par, Villarrubia y Madridejos habían respondido ya por entonces a la llamada de auxilio de los consagurenses. El señor Villegas Crespo desearía contestar este telegrama. No puede hacerlo. Aún no ha tenido noticia alguna de la comisión que salió para Consuegra. Y además, la estación telegráfica de nuestra villa se encuentra cerrada por ser domingo. Percatándose nuestro alcalde accidental de la importancia que en las próximas horas va a tener dicha estación, manda aviso al oficial telegrafista encargado de la misma, don Juan Barrios, pidiéndole su inmediata apertura. Pero tal apertura, le explica pronto el oficial al señor Villegas Crespo, no es posible llevarla a cabo por no estar incluida esta circunstancia en las marcadas por el reglamento. Insiste el alcalde. Cede finalmente el oficial de telégrafos que para salvar su responsabilidad pedirá la autorización que se concede al instante a su superior jerárquico. La mañana pasó con normalidad. Vecinos, curiosos, marchan hacia el puente del Conde en el camino viejo de Daimiel. Pretenden ver de cerca los efectos de la inundación. No lo consiguen. Aquella antañona fábrica de piedra sobre el río Jicuela está arruinada y medio cubierta por las aguas. A las 6 de la tarde recibía Villarrubia las primeras noticias de los expedicionarios comisionados a Consuegra. Estos, después de haber pernoctado en el camino, porque no juzgaron posible ni prudente cubrir de una vez la distancia, si corta, en extremo difícil, toda ella, como saben ustedes, transcurre por intrincadas sierras que separaba a ambos pueblos, llegaron con las primeras luces del alba a la villa siniestrada. Desgraciadamente, se confirmaba por entero la magnitud y gravedad de la catástrofe. Imposible reproducir con palabras lo que nuestros paisanos debieron ver aquel 13 de septiembre de 1891. Más de la mitad de Consuegra había desaparecido. Entre las ruinas se destacaban desafiantes pero maltrechos algunos de sus edificios más sólidos. Toda la parte inmediata al río estaba convertida en un espeso lodazal que en algunos puntos se elevaba a más de 2 metros de altura. El aire era ya irrespirable y nauseabundo. Ni un solo pájaro sobrevolaba aquel casar deshecho. Al internarse en la población, a sus ojos atónitos se ofrecían los espectáculos más horripilantes. Multitud de cadáveres de hombres, mujeres y niños hinchadísimos, reventados, truncos, yacían en medio de las calles. En todos se evidenciaba el espanto que había precedido a los momentos trágicos de su fallecimiento. En un lado, formando siniestro montón, veíanse numerosos animales muertos y también deformados, tan deformados que parecían pertenecer a una fauna desconocida y quimérica. En otro, se apilaban en seres diversos. Junto a los continuos ayes de dolor y de auxilio, se escuchaba a menudo el ruido estrepitoso con que aquí y allá se derrumbaban casas y paredones resplandecidos por las aguas. Quienes habían logrado salvar la vida socorrían con entereza a los más necesitados o vagaban por entre los escombros como autómatas mudos, llevando estos reflejado en los rostros, escribe el conocido periodista Joaquín Dicenta, que cubrió esta información para el periódico El Resumen, llevando, estos reflejado en sus rostros, ese asombro estúpido que provocan entre quienes las sufren las grandes catástrofes. No lloraban, no se estremecían, no prorrumpían en gritos. Reinaba entre ellos un silencio lúgubre, siniestro. Mejor que todo eso, una indiferencia horrible y lógica.
Consuegra se encuentra, pues, falta de toda clase de recursos: víveres, ropa, medicina, tiendas de campaña. Los que se han enviado, concluyen nuestros anónimos informantes, resultan claramente insuficientes. Ante tales noticias, nuestro alcalde interino, nuestros concejales y todos aquellos paisanos que habían seguido su relación, haciendo cuantos esfuerzos les eran posibles, se movilizan hasta conseguir que todos los hornos, no solo los de los panaderos, sino incluso los de particulares, elaboren pan. Pan que, junto con otros víveres, patatas, aceite, vino y ropas, mantas sobre todo, desean remitir cuanto antes a Consuegra. Al mismo tiempo, aprovechando la previsión de mantener abierta la estación telegráfica, la autoridad municipal telegrafía de nuevo a los ministros de la Gobernación y de Gracia y Justicia y a los gobernadores civiles de Ciudad Real y de Toledo. A esas horas, 8 de la noche, les participa en extracto a todos ellos lo que la comisión, estante en Consuegra, le había comunicado a él. La inundación, les dice, destrozó la mitad del pueblo. Hay 1.500 víctimas y se han perdido 4.000 caballerías. Se necesitan auxilios de todo género. Pero nuestra comisión no se limitó aquel día a cumplir una mera, aunque importante, tarea informativa respecto a la catástrofe. El celo caritativo de sus componentes se creció ante la desgracia, de manera que, habiendo repartido los víveres que llevaban, confundiéndose con los consaburenses, colaboraron con ellos hasta la extenuación en las primeras y, por tanto, más arriesgadas labores de desescombro, limpieza de calles y casas, extracción y enterramiento de cadáveres. Debemos ahora, y en este punto, buscar una referencia nacional a nuestro relato. La noticia de la catástrofe de Consuegra, que por cierto no fue la única de su naturaleza, aunque sí la más grave que se produjo entonces en España, Almería, Valencia y algunos pueblos de Castellón también fueron afectados por aquel temporal en las mismas fechas. Hemos dicho temporal y realmente se debió de tratar de lo que hoy los meteorólogos llaman una gota fría. No se conoció en los centros oficiales de Madrid hasta el mediodía de este domingo 13 de septiembre. Tal retraso se explica porque, a consecuencia de las lluvias, quedaron cortadas de una parte las líneas férreas del sur. En el kilómetro 67, entre Castillejo y Algodor, descarriló el tren Correo de Alicante. De otra, se vieron interrumpidas las telegráficas de la zona siniestrada. Teniendo esto en cuenta, la primera conferencia sobre el particular que nos ocupa la tenían, pues, los ministros de la Gobernación, don Francisco Silvela, y de Fomento, don Santos Isasa, en la noche de aquel día 13. Tras esta reunión, el señor Silvela logró comunicar con el ministro de Jornada, don Raimundo Fernández Villaverde, que se encontraba en San Sebastián, donde la corte agotaba su estancia estival, e informarle de la catástrofe de Consuegra. Poco después, el señor Villaverde participaba lo ocurrido a su majestad la reina regente, doña María Cristina, y al jefe del gabinete, don Antonio Cánovas del Castillo. La reina, profundamente afligida por la desgracia, pidió entonces una convocatoria urgente del Consejo de Ministros para que en él se comenzaran a adoptar algunas medidas oportunas. Y en efecto, fue la primera de ellas una real orden por la que se nombraba al director general de Comunicaciones, don Javier Los Arcos, delegado especial del gobierno de su majestad en Consuegra, para que, desplazándose inmediatamente a dicha villa, proveyera, previo informe, el remedio de las necesidades más urgentes. De aquel informe dependían, pues, todas las resoluciones subsiguientes. Y era el caso que Consuegra se encontraba en una situación de angustia tal que reclamaba más expeditivas providencias gubernamentales, porque aquel delegado, por muy diligente que anduviera, no podía hacer funcionar la maquinaria administrativa antes de 48 horas como mínimo. Teniendo esto presente, no nos extraña las censuras casi unánimes que días después recibía
través de la prensa. El periódico El País, sobre todo, se mostró muy crítico por la apatía con que iniciaba la ayuda a la población damnificada. Pues bien, mientras llegaba a Consuegra el señor Los Arcos, que lo hacía al día siguiente acompañado por varios corresponsales y casi a la misma hora que una comisión de autoridades de Toledo, e informaba al ministro de la Gobernación, aquella ayuda quedaba confiada exclusivamente a los pueblos vecinos, los cuales, como vemos en el caso de Villarrubia de los Ojos, ya habían asumido por solidaridad la responsabilidad que ahora, accidentalmente, la administración les delegaba por rigidez burocrática. Prosiguiendo nuestra narración, el lunes 14 de madrugada salía de Villarrubia con destino a Consuegra un largo convoy de carros cargados con víveres y ropa. Era todo con lo que este pueblo podía auxiliar de nuevo a sus infortunados convecinos. Durante este día, los villarrubieros iban a carecer de pan, sacrificio colectivo que les honraba y mucho. Su oficina telegráfica no careció, en cambio, de noticias durante este día. En efecto, aquí se reciben varios telegramas en escaso margen de tiempo. En uno, cursado desde Ciudad Real a las 11:40 de la mañana, el gobernador civil, don Agustín Pidal, se dirige al alcalde y le comunica que desde Daimiel un delegado de su autoridad se entenderá con él en las próximas horas para concretar los socorros que ha de llevar a Consuegra. En otro, cursado ahora desde Madridejos a las 12, el alcalde de esta villa encarece al nuestro mande a Consuegra víveres de pan y demás comestibles con urgencia, y si puede, braceros. Por último, a las 12:38, llega una nueva comunicación del gobernador civil de Ciudad Real. El señor Pidal informa a nuestro alcalde que en un tren especial saldrá mañana para Daimiel su dicho delegado con el encargo de que inmediatamente pase a Villarrubia para facilitar los medios con que continúe el socorro que todavía pueda necesitar el pueblo de Consuegra. Por ello, ordena también el señor gobernador a nuestro alcalde le preste a aquel todos los medios que le reclame y le sea posible. Mas las nuevas sobre la gravedad de la inundación de Consuegra que se tienen por otras vías oficiales en el gobierno civil ciudadrealeño fuerzan al gobernador a adelantar el viaje de su delegado, previsto, según el último telegrama que hemos citado, para las 6 de la mañana del martes día 15. Efectivamente, a las 4 de la tarde de este lunes, el delegado gubernativo don Inocencio de las Heras telegrafía desde Daimiel a nuestro alcalde y le comunica: en este momento salgo para esa población. Tenga preparado carruaje o caballerías para marchar enseguida a Consuegra. El señor de las Heras llega a Villarrubia de los Ojos bien pasadas las 7. Sin embargo, tendrá aún que esperar más de una hora para entrevistarse con nuestro alcalde titular, porque éste no ha regresado de Consuegra. Lo hace con la comisión expedicionaria a las 8:30 de la noche. Señor Villegas Camacho informa entonces a don Inocencio de cómo de madrugada han partido ya para Consuegra 14 carros de suministros que de momento el pueblo no puede prestar más auxilios. Los villarrubieros, movidos de profunda caridad, han hecho un esfuerzo superior a sus recursos, porque olvidándose de sus propias calamidades, la vega está, como sabe, inundada, los frutos de huerta perdidos por completo, el cáñamo inutilizado, y pensando solo en las mayores desgracias que afligen a otros, han dado lo que ya están necesitando. No obstante, hay preparadas algunas cuadrillas de braceros. Estas pueden acompañar al señor delegado a Consuegra. Los auxilios en metálico que don Inocencio lleva serán bien recibidos por la villa siniestrada, mientras se aprestan otros socorros desde Daimiel, y sobre todo servirán al director general de comunicaciones, que hoy ha llegado a ella, para iniciar el pago de jornales a cuantos trabajan en su ineludible limpieza. El estado de Consuegra es de absoluta desolación. Los comisionados han venido impresionadísimos.
Cuando refieren lo que han visto, el ánimo de los generosos vecinos de Villarrubia desfallece. Amanece el día 15 y con los primeros rayos del sol se pone en marcha la comitiva que acompaña a don Inocencio de las Heras hasta la hace poco próspera población toledana. Villarrubia de los Ojos despierta, pero sus habitantes no descansan. Por personas, curiosos en su mayor parte, que regresan de Consuegra, y por los propios que utilizan los corresponsales de la prensa para comunicar sus crónicas de urgencia sobre la catástrofe a las distintas redacciones, siguen magnificándose las consecuencias de la inundación. Aunque se rebaja el número inicial de víctimas, crece el de heridos y se dispara el de pérdidas materiales. Se estima en más de 1 millar el número de edificios que han sufrido daños y en cerca de 500 los que han sido arrancados de cuajo por la fuerza de las aguas. De las 73 calles que tenía la población, han desaparecido 48. Se cuentan acciones de heroísmo inauditas y hallazgos espeluznantes. Nuestro alcalde, que antes de su regreso ayer tarde a esta tuvo ocasión de acompañar al delegado especial del Gobierno de la Nación, director general de Comunicaciones, en su recorrido por la zona inundada de Consuegra, trata ahora con los galeros de la localidad de hacer efectivo el ruego imperioso que dicho delegado le transmitió, de remitirle en 24 horas 100 fanegas de cal viva. Ni Consuegra ni Madridejos tienen existencias en estos momentos, con objeto de conseguir, al tiempo del enterramiento de los cadáveres que se van extrayendo del fango, su rápida descomposición con el menor peligro sanitario posible. Cumple de nuevo Villarrubia, con enormes dificultades, ese ruego, y a mediodía emprenden el camino de Consuegra varias galeras con cal. Los que se van, como los que quedan, todos padecen un calor sofocante que la continua evaporación de la vega inundada convierte en humanamente insoportable. Esta enorme evaporación hace que se vayan formando oscurísimos nubarrones, presagio cierto de la fuerte tempestad que entre las 2 y las 3 de la tarde descarga sobre nuestro pueblo. Por los telegramas que el alcalde envía el día 17 al ministro de la Gobernación y al gobernador civil de Ciudad Real, refiriéndoles los daños que el temporal que inundó Consuegra causó en Villarrubia, venimos a saber cómo este martes 15 y a la hora indicada, una tormenta con viento huracanado y lluvia de piedras como nueces, descargando sobre nuestro pueblo, arrasó en extensión de 5 kilómetros de largo por 2 de ancho huertos, plantíos y olivares, derribó árboles centenarios, inundó casas, rompió cristales y produjo un pavor indescriptible en el vecindario. Lo admirable, señala en esos comunicados nuestro alcalde, don Santiago Villegas Camacho, tantas veces citado, es que, prescindiendo de sus propios daños, los producidos se calculan en más de 1,5 millones de pesetas, cantidad entonces importantísima, acudiera a nuestro pueblo a socorrer Consuegra, como lo hizo en los primeros momentos, cuando dentro de poco faltarán a su proletariado los medios de subsistencia. Pero lo hecho, fruto de un bien hermoso y noble sentimiento de solidaridad en la desgracia, hecho queda. A partir de esta fecha, 15 de septiembre de 1891, el protagonismo de Villarrubia en la catástrofe de Consuegra disminuye. Vienen pronto, enseguida se ordena, organiza y coordina la acción oficial sobre Consuegra. Vienen pronto obreros en número suficiente como para garantizar, no sin dificultades, los trabajos de desescombramiento y de limpieza de la población. Y he dicho no sin dificultades porque el día 18, coincidiendo con la visita del ministro de Fomento a este lugar, don Santos Isasa, se declara una huelga. Se niegan a sacar las caballerías muertas de entre los escombros, porque despiden un hedor insoportable. Por otro lado, el considerable aumento de las fuerzas de la Guardia Civil, llegan a concentrarse allí más de 200 guardias, impide casi de inmediato
inmediato los robos y todos los actos de violencia ejecutados, incluso sobre los mismos cadáveres, por desalmados rateros y forajidos. Simplemente les cortaban los dedos o las orejas donde había, o les extraían las piezas dentales de oro donde había oro. De aquí la intervención inmediata de la Guardia Civil. Un juez de instrucción especial y permanente instruye sin descanso los sumarios de las causas determinantes de los hechos en que cabe responsabilidad civil o criminal. El enterramiento de los cadáveres, muchos de los cuales es imposible identificar porque aparecen con la cara y el pecho laminados, lo efectúan con rapidez y orden los frailes franciscanos que trabajan sin descanso en tan humanitaria labor. El rociado sistemático de los principales puntos de la catástrofe con disoluciones de ácido fénico, bicloruro de mercurio y sulfato de hierro imposibilita el brote de cualquier epidemia subsiguiente a este estado de cosas. En el hospital que se ha improvisado en una de las escuelas de niños que no se inundó, son atendidos los accidentados y enfermos. Se realojan y visten los supervivientes sin hogar de esta terrible desgracia. Pronto sobran alimentos. Tanta ha sido la generosidad de los pueblos comarcanos, del intendente de Palacio, llegado aquí por expreso deseo de la soberana, de Madrid, de España entera, comienza a funcionar la Junta Provincial de Socorros. El día 20 la situación está dominada. La villa toledana se irá rehaciendo poco a poco. El Gobierno elaborará un proyecto para distribuir y emplear con eficacia el dinero de la suscripción nacional abierta pro víctimas de las inundaciones que corresponda a Consuegra. Reconstruir aquel caserío arruinado y adquirir para sus habitantes ganados, semillas, aperos y útiles de labranza con que vuelvan a su perdida riqueza y prosperidad son las líneas maestras de ese plan que coordinará la Comisión Regia, que dependiente del Ministerio de la Gobernación se crea por Real Decreto de 18 de septiembre del año de referencia. Pero la política reconstructora del Estado no podía hacer olvidar el comportamiento heroico de muchos consaburenses. Su alcalde, don Luis Cantador, el farmacéutico, señor Jareño, los guardias civiles, don Fernando Martín Res, don León Sánchez Valiente y don Juan Merino Avilés, el maestro de obras, don Sergio Román, don Gaspar Moraleda, don Fermín Rodríguez, don Luis García y tantos otros que a la ocasión escribieron en oro sus nombres en la memoria de esta villa toledana. No podía hacer olvidar el comportamiento ejemplar de unas poblaciones como las vecinas. Por su acendrado espíritu de caridad, Villarrubia de los Ojos figura entre ellas en lugar preferente. Nuestro pueblo fue sin duda el primero en socorrer a Consuegra en su desgracia, y los villarrubieros debemos sentirnos orgullosos de haber sido fautores de una acción que despierta admiración y envidia. Una acción que, orientada al auxilio de los vivos, no podía, para ser completa, dejar de impetrar también a Dios su infinita misericordia para con los muertos de esta catástrofe. Y en efecto, el lunes 21 de septiembre, 10 días después de la inundación, y al tiempo que se recibe en nuestra alcaldía una comunicación del gobernador civil de Ciudad Real, traslado de otra por la que la Junta Provincial de Socorros rinde un homenaje de gratitud al pueblo de Villarrubia de los Ojos por, así dice, la protección material y personal que a impulsos del santo sentimiento de la caridad prestó desde los primeros momentos a los desgraciados de Consuegra, llega también a ella el oficio de su señor cura párroco, don José Ramón Dotor, por el que tiene el gusto de invitar a la corporación, en la persona de su presidente, al solemne funeral que por las víctimas de la vecina villa tendrá lugar en la iglesia parroquial a las 8 de la mañana del miércoles 23. Se da por enterada nuestra primera autoridad y al margen del mismo oficio firma una orden de convocatoria al ayuntamiento, autoridades, mayores contribuyentes y vecinos para que concurran al anunciado funeral. Y manda asimismo se dirige un despacho telegráfico al señor alcalde de Consuegra con la invitación y el ruego de que con su municipalidad se digne asistir también a dicho
día y hora señalados, el templo de Nuestra Señora de la Asunción se abarrota de fieles. El hermoso retablo de su altar mayor, obra singular de la imaginería castellana del siglo XVI, fanáticamente destruido en nuestra última guerra civil, está en parte cubierto por un rico monumento que exhibe, entre flores, la antigua y diminuta imagen de María Santísima de la Sierra, la venerada patrona. El cántico fúnebre y la plegaria solemne compungen a todos los asistentes, que sienten por igual hasta qué punto la pasada tragedia reciente ha hermanado para siempre dos nobilísimas poblaciones, Consuegra y Villarrubia de los Ojos. Porque si bien es verdad que desde los primeros y más angustiosos momentos de la catástrofe todos los pueblos que circundan Consuegra rivalizaron en valor y generosidad para llevarle pan a su hambre, sepultura a sus muertos, consuelo a sus abatidos moradores, también lo fue que en medio de aquel derroche de acciones grandes encontró modo de sobresalir Villarrubia, como logra el rayo, luz para brillar aún en la intensa claridad del relámpago. Villarrubia no economizó un pan, un hombre, ni un minuto. Por ello, en su número del 11 de septiembre de aquel 1891, escribe con verdad la redacción del diario madrileño El Imparcial lo siguiente: no debiera llamarse de aquí adelante Villarrubia, Villarrubia de los Ojos, sino Villa de la Caridad. Caridad que Consuegra agradecía oficialmente años más tarde por comunicación certificada de su alcaldía constitucional, la que, leída en la sesión ordinaria de nuestro ayuntamiento de 4 de abril de 1893, se archivó para perpetua memoria y honor de todos nosotros, de todos los villarrubieros de entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, don Isidoro, en nombre mío y de toda la Junta, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia, y en especial para estos señores de Consuegra, miembros de la corporación que han venido a acompañarnos en esta charla. Ya ellos, tanto el presidente como el miembro de la Junta, Felipe Cañadilla, ha agradecido a los invitados de Consuegra, y yo quería precisamente resaltar esta enhorabuena que tenemos de hermandad entre Consuegra y Villarrubia. Se encuentra con nosotros don Francisco Domínguez, que es el autor de un trabajo exhaustivo sobre la inundación de Consuegra que se presentó con motivo del centenario. También se encuentra con nosotros el señor concejal de Cultura de la Villa de Consuegra, que se ha querido sumar por invitación expresa de nuestro presidente de la Hermandad de San Isidro a este acto sencillo, pero que tiene toda la entrañable ligazón de dos pueblos que, aun separados por la sierra, están dándose la espalda, pero como los siameses, casi sin poder vivir uno sin el otro. En ese sentido, creo que se demostró perfectamente en la inundación de Consuegra, y creo que todos los que hemos asistido a estas palabras que yo simplemente he ordenado y he transcrito, nos hemos dado perfectamente cuenta de que así es, de que pocas veces Villarrubia ha podido escribir también en ese libro de oro de las acciones grandes lo que tenía. Eso lo dio con creces, y por eso fue reconocido por los ajenos y por los que padecieron la desgracia. Muchas gracias entonces al concejal y a don Francisco Domínguez por su presencia aquí. Si ellos quieren hacer alguna intervención, pues les cedemos el micrófono. Buenos días a todos. Pensaba mientras hablaba don Isidoro, y yo me ponía en el sitio de aquellas personas que en el momento que viesen llegar a
yo me imagino la forma de ver aquellas personas que acudían en su ayuda. Entonces, hoy me he sentido exactamente igual y he dicho, ¿cómo no el Ayuntamiento de Consuegra, al cual en este momento represento, una vez más tiene que decir con el corazón en la mano, gracias al pueblo de Villarrubia? Casi me emociono, pero es así. Entonces, de nuevo, en nombre del Ayuntamiento y de todo el pueblo, muchas gracias. Buenos días o tardes ya. He vivido momentos de emoción. Y ahora mismo, quizá, perdonadme, si mis palabras han de estar ayudadas por el impulso de mi corazón para resistir también este momento. Me ha sobrecogido, me ha emocionado, me ha hecho vivir las largas horas en que yo durante varios años he aprovechado las altas horas de la noche hasta la madrugada para confeccionar este libro, que es el compendio de todo lo que ocurrió en Consuegra desde la noche fatídica del 11 de septiembre hasta muchos tiempos después. Pero me ha sobrecogido porque en el señor Villalobos me ha parecido ver a aquellos villarrubieros que tanto se esforzaron y que tanto interés pusieron por salvar las vidas y las haciendas de Consuegra, de los consaburenses en aquellas horas. Mirad, yo en este libro, que es el resumen, que no es ni mucho menos, ni puede ser comparado con el exhaustivo detalle con que él nos ha relacionado aquellos 4 primeros días del desastre de Consuegra, yo quizá en los originales de este libro, en algunas madrugadas, se me han saltado las lágrimas y han manchado la tinta de la máquina porque no podía resistir esas mismas escenas tan emocionantes, tan trágicas que vivieron aquellos hombres de Consuegra cuando les vino la fatídica inundación. Hay relatos donde se cuenta de una madre que estaba esperando la agonía, la muerte de su hijo, cuando pasan por allí los camilleros para llevarse a otro cadáver que había al centro y le dice, esperad un poco para que nos llevéis a los 3. ¿Qué hago yo aquí? He perdido al marido, he perdido toda mi hacienda, estoy perdiendo a mi hijo. ¿Qué hago yo en este mundo? Escenas tan patéticas como las que nos ha descrito el señor Villalobos, que a mí de verdad me ha emocionado. Yo le voy a entregar este trabajo que es de un aficionado a las letras, porque yo no soy más que un aficionado, en el que recojo y recuento desde, bueno, en principio la historia de Consuegra desde sus principios hasta después de la inundación, 2 años después, cuando se cierra todo el estamento, todo el resumen de la labor de la Comisaría Regia, y en el que ya me encargué en las primeras páginas de destacar que Villarrubia fue la primera que aportó su óvulo, su patrimonio y su corazón a Consuegra. Hubieron de llegar por el Cerro Calderico, por las sierras de Valdespino, por aquellas otras montañas que nos unen, como ha dicho tan bien y tan metafóricamente, parecen siameses que nos separan esas montañas de las lindes del término y las lindes de provincia, y en aquellos momentos lo resalto, como resalto principalmente una cosa que me ha gustado que la apunte, a un telegrama surgido de Villarrubia, poniendo verdes el alcalde de Villarrubia de los Ojos a los gobiernos civiles de Ciudad Real y de Toledo, porque no había llegado ninguna ayuda más que la nuestra, y fue, aparte del impulso que la reina dio para que España se movilizase, fue el telegrama del alcalde de Villarrubia que conmocionó los gobiernos civiles y tuvieron que expandirse y salirse por todas partes para ver la manera de recoger fondos y enseres, comidas para aquellas pobres de Consuegra. Yo le voy a dedicar también a él, y traemos otro del Ayuntamiento de Consuegra para el Ayuntamiento, pero yo personalmente se lo quiero dedicar a él este trabajo, porque esto que sea un momento y un acto de gratitud
hacia hombres que están lejos en la distancia, pero que están tan cerca en el corazón. Señor Villalobos, esto es de un aficionado para un maestro. Que valga... Si hay alguna representación del ayuntamiento o alguien, traemos también para las bibliotecas de aquí de Villarrubia de los Ojos, tanto del colegio como de las entidades, una caja de libros para que se repartan, para que se unan también en la lectura, para que los chicos pequeños vayan entendiendo lo que hicieron nuestros antepasados, lo que hicieron posible aquellos que por su gestión humanitaria facilitaron el que nosotros podamos estar hoy enalteciendo el valor, el coraje y la hombría de bien de aquellos paisanos consaburenses y villarrubinos. Sí, si traen un ejemplar para la parroquia, con muchísimo cariño también. No podía faltar la iglesia. Donde esté la iglesia, como decía Sancho Panza, hemos topado Sancho. Pues también para la iglesia y para las entidades traemos unos cuantos ejemplares. ¿Puede decir que también si alguien tiene texto? Sí, ahora al salir se va a dar un texto un poco sencillo porque nuestra hermandad no reúne los cursos suficientes, pero para que tengan los villarubinos un recuerdo de aquella triste noticia. Y quisiera que esa triste noticia hoy en día nos una mucho más en lo que podamos, en la alegría, en la tristeza, pero que esa misma amistad que tuvieron los antepasados, que nosotros la sigamos teniendo y busquemos en nuestro apoyo, si es preciso, en la cultura y en nuestros esfuerzos en conjunto. Gracias.